El régimen parásito de los Ortega Murillo siguen de traidores en contra de sus propios perros fieles, que por años le han servido como si fueran los dioses de Nicaragua. Esta vez, las lacras humanas de los Ortega Murillo no solo han traicionado y encarcelado en el Chipote a Bayardo Arce, sino que estos lo han obligado a que éste les pague una deuda millonaria de $395 millones, aplicada entre el año 2019 al 2022. El régimen, como todos unos criminales, no respetaron el servilismo de Bayardo Arce, que por años les dedicó a estos viejos decrépitos, por lo que Bayardo Arce desde el Chipote dio la orden de pagar la deuda millonaria a mediados de febrero del 2024. Fuentes bajo anonimato afirman que los Ortega Murillo quieren dejar en la calle a Bayardo Arce, donde pretenden robarle todas sus inversiones y empresas, entre las cuales el blanco para confiscar es la empresa familiar de Bayardo Arce, llamada Agricorp. Los planes macabros del régimen de confiscarle y robarle esta empresa familiar a Bayardo Arce es porque estos criminales de los Ortega Murillo quieren por medio de Agricorp exportar arroz a China y así agrandar sus millones de dólares que siguen acumulando como presidentes criminales de Nicaragua. Ante las acciones del régimen de robarse Agricorp al bastardo de Bayardo Arce, estos por medio de un comunicado informaron que en cualquier momento Agricorp cerraría y pasaría a manos de los Ortega Murillo. Así que, pueblo de Nicaragua, el régimen continúa demostrando que son unos traidores y que nadie se salva de caer en sus maquiavélicos planes, y sea quien sea, si tiene que ir preso al Chipote como Bayardo Arce irá, ya que ellos no perdonan ni al perro más fiel en su círculo de poder. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a meditar sobre la transfiguración de Jesús delante de 3 de sus discípulos que con él subieron al monte. La transfiguración acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús, que causa mucha preocupación en el corazón de los discípulos. Este anuncio los ha dejado confundidos, y sobre todo a Pedro. Observemos un poco de cerca, en sus mínimos detalles, el texto que nos describe la transfiguración, de modo que nos demos cuenta cómo esta experiencia diversa de Jesús ha podido ayudar a los discípulos a vencer y superar el miedo y la crisis en la que se encontraban. Así, nos puede servir a cada uno de nosotros también, personalmente, como familia, también a nuestros pueblos, donde se puede aprender a vencer y superar las crisis que pasamos, que vivimos y que se nos presentan en el camino de la vida. Especialmente cuando son crisis que provienen de personas desalmadas, personas egoístas, maquiavélicas y mañosas, manipuladoras y abusadoras. Crisis provocadas por gente que, revestidos de oveja, siendo lobos, acechan y persiguen a las ovejas de Dios. Operan bajo actitudes bélicas, con un poder abusivo y destructivo, y amparadas sobre dinero sucio y mal habido, que con ello construyen crisis nada más y destrucción. Caos que dividen, extorsionan, persiguen, oprimen y exilian familias y pueblos enteros. El episodio de la transfiguración de hoy en el Evangelio nos puede iluminar, nos puede fortalecer y ayudar a encontrar el coraje para vencer la crisis y a los que la provocan despiadadamente. ¿Cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia? El texto de hoy dice que 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Se les aparecieron al lado de Jesús Elías, profeta, y Moisés, la ley, y conversaban con Jesús. Tomó la palabra Pedro y dice a Jesús: Maestro, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues realmente Pedro no sabía qué responder, ya que estaba lleno de terror. Atemorizados estaban los discípulos. El temor, el miedo, como lo estamos viviendo en un mundo conflictivo, se vive también el miedo y el temor en las familias, en los pueblos y naciones que son paralizadas. El temor divide, el miedo a menudo se esconde detrás de varias máscaras de amor. Por eso, el acostumbrado y manipulado lenguaje con que se expresan, especialmente los caifaces y Herodes modernos, se disfrazan con frases dulces que solo reflejan su propia amargura interna. Se llenan la boca de palabras con tono cristiano, espiritual y divino, cuando su propio corazón está vacío y viven sedientos de sangre inocente. El miedo acecha a los temerosos y vulnerables, mientras se camufla, cubriendo la malicia con la apariencia de seguridad, de calidez, de amabilidad e incluso de desinterés. Se aprovechan de amistades, de familias, de la iglesia y luego de trabajos, que se dejan comprar por algunas monedas de plata o unos dólares más, a menudo sin que nadie se dé cuenta. Y como matan sin pistola, cubren bien sus huellas al menos por un tiempo, ya que todo tiene caducidad y tarde o temprano se llega al final. Entonces, dice la lectura de hoy, que se formó una nube que les cubrió con su sombra. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, escúchenle. Y de pronto miraron alrededor y ya no vieron nadie más que a Jesús, solamente con ellos. Nosotros sabemos la diferencia entre escuchar y oír. Oír es algo que entra por un oído y sale por otro, que no entretiene. En cambio, escuchar es un ejercicio de toda la persona, porque se entiende, se comprende y se pone en práctica. Y hoy, el Evangelio de hoy nos invita a la palabra del Padre a escuchar a Jesús, que entendamos lo que nos está diciendo, que comprendamos lo que nos está diciendo y que pongamos en práctica lo que nos está hablando. Nosotros sabemos que si escuchamos a Jesús en obediencia a la voz del Padre, el miedo tiene sus días contados, y que solo escuchando la voz de Dios, el miedo no tendrá cabida en el amor verdadero, porque en el amor no cabe el miedo. El anuncio de la pasión que Jesús le dijo a sus discípulos de que este Mesías había de padecer les escandalizó, los sumergió en una profunda crisis a ellos. Ellos se encontraban en medio de los pobres, pero en sus cabezas todo era confusión.
perdidos como estaban en la propaganda del gobierno actual en el tiempo de Jesús y en la religión oficial de la época que presentaban y siguen algunos el mismo anuncio hoy en día, triunfalista, para colocarse siempre en los mismos puestos y con el mismo control y poder que hace daño y receta solo muerte. La religión oficial en el tiempo de Jesús enseñaba que el Mesías sería glorioso y victorioso, que el Mesías vendría a aniquilar y a borrar de la faz de la tierra a todos los enemigos del pueblo de Dios. Una mentalidad triunfalista y fatalista a la vez. Y es por esto por lo que Pedro reacciona con una fuerza increíble en contra de la cruz. No entiende y no comprende cómo es posible que uno siga a un Mesías derrotado, a un Mesías crucificado, a un Mesías asesinado. Al contrario, según la ley de Dios, este debía ser considerado como un maldito de Dios, quien era crucificado. Y también creemos que es maldición cuando encontramos pueblos crucificados, condenados al exilio, condenados a muerte. Y estos pueblos, nosotros no podemos sucumbir ante tanta desgracia. Estos pueblos tienen que poner su esperanza y confianza en que junto al Mesías sufriente, perseguido y asesinado, siendo inocente, resucitará un día. Y resucitó Jesús. Y este pueblo va a resucitar también. Que van a salir de la cloaca donde se encuentran. Jesús pasó por caminos de sufrimiento y de muerte. Todos lo sabemos, pero se levantó. Resucitó. Las personas no se pueden dar por vencidas, porque nuestros pueblos son hermosos y valientes. Saben de luchas y de honor. Saben de Dios y que Dios siempre tiene la última palabra, que es su Hijo, quien nos ama y ha dado la vida por cada uno de nosotros. Ante esto, la experiencia de la transfiguración de Jesús podía ayudar a los discípulos a superar el trauma de la cruz. En efecto, en la transfiguración, Jesús aparece en la gloria y habla con Moisés y con Elías, pero hablan de la pasión y muerte de Jesús. O sea que el camino de la gloria pasa, por tanto, por la cruz. En los años 70, cuando Marcos escribe su evangelio, la cruz constituía un gran impedimento para la aceptación de Jesús como Mesías de parte de los judíos. ¿Cómo podía ser que un crucificado muerto como un marginado pudiese ser el gran Mesías esperado por los siglos de los pueblos? Y muchos se cuestionan y preguntaban cómo un pueblo estando condenado por leyes a conveniencia del mejor postor y abusador, cómo estando crucificado por los que tienen las armas, el poder y el dinero, cómo habiendo sido asesinado por el hermano cruel y sin corazón y marginado, echado como errantes en caminos extraños, puede resucitar. ¿Cómo un pueblo puede salirse de ese mal? La cruz era un impedimento para creer en Jesús. Y muchas veces mucha gente pierde la fe cuando caen las crisis, las persecuciones, los exilios y se aparta de la voz de Dios. La cruz es un escándalo, decían. Las comunidades no sabían cómo responder a las preguntas críticas de los judíos. ¿Cómo puede ser que ustedes llamen Mesías a este hombre que ha sido crucificado, doblegado? Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistía en ayudar a las personas a comprender que la cruz no era un escándalo, ni locura. Antes bien, era la expresión del poder y de la sabiduría de Dios. La cruz que carga a un pueblo entero sobre sus hombros, cansado y adolorido por su desangramiento nacional, puede encontrar en Dios fuerza, puede encontrar poder, resurrección y vida. El Evangelio de Marcos contribuye a este esfuerzo. Se sirve del texto del Antiguo Testamento para describir la escena de la transfiguración. Ilumina los hechos de la vida de Jesús y muestra que en Jesús se ven realizadas las profecías y que la cruz es el camino que conduce a la gloria. Hace 3 años este mismo Evangelio, Monseñor Báez decía aquí en esta misma iglesia: un pueblo crucificado resucitará. Y lo decía con fuerza y con fe. Y no solo la cruz de Jesús es un problema. En los años 70, la cruz de la persecución formaba parte de la vida de los cristianos. Como lo vemos hoy en día, en nuestros pueblos hoy todavía existen Nerones que han desencadenado la persecución y muerte. En efecto, poco tiempo antes, Nerón había desencadenado la persecución y hubo muchos muertos. Hasta hoy, muchas personas sufren porque son cristianos y porque viven el Evangelio. ¿Y cómo se puede afrontar la cruz? ¿Qué significado tiene? A Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento placentero sobre la montaña. Donde no hay problemas, ahí nos quedamos. Propone construir 3 tiendas. Marcos, en el Evangelio, dice que Pedro tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo. Y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. O sea que el miedo nos adormece, nos paraliza. Ellos son como nosotros. Para ellos es difícil entender la cruz también. Apenas Jesús quedó envuelto en la gloria, una voz del cielo decía: este es mi hijo predilecto, escúchenlo. La expresión hijo predilecto evoca la figura del Mesías siervo. Vino a servir, no a ser servido. Vino a rescatar, no a ser perder. Anunciado por el profeta Isaías. La expresión cuando dice escúchenlo evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. En Jesús se estaba realizando la profecía del Antiguo Testamento. Es Jesús quien nos presenta y se nos presenta como en la vida como la verdadera liberación. Jesús es el único que nos puede hacer lograr la libertad y el reencuentro entre hermanos. Jesús es el único medio por el cual volveremos a ser pueblo de Dios, nación consagrada, nación santa, pueblo de su propiedad. Nadie puede erigirse a sí mismo dueño o capataz de un pueblo pensando que es como una propia finca donde trata a todos como animales. Hay que escuchar hoy la voz del Padre, la voz de Jesús, que no endurezcamos nuestro corazón. Marcos dice que después de la visión los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. La insistencia en afirmar que solo ven a Jesús sugiere que desde ahora en adelante Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Para nosotros los cristianos, Jesús y solamente Él es la llave para comprender todo el sentido de la vida. Los discípulos y el pueblo preso por las ideas de un Mesías glorioso no comprenden la propuesta de Jesús y tratan de conducirla por otro camino. En aquella sociedad, el anuncio del reino tal como era anunciado por Jesús no era tolerado. Por eso era perseguido, como es perseguida la iglesia hoy en día. Perseguida por escuchar la voz de Jesús y no prestar atención a voces extrañas que desentonan con la misma voz de Dios. Y por tanto, o Jesús cambiaba o sería muerto. Y ese es el tono que encontramos en nuestros pueblos abusados, oprimidos, perseguidos, que no tienen paz ni libertad. Jesús no cambió su anuncio. La iglesia de Jesucristo no puede cambiar el anuncio de Jesús. La iglesia de Jesucristo no negocia su fe, no negocia la doctrina de Jesús. La iglesia de Jesucristo no negocia con los poseídos y con los demonios. La iglesia de Jesucristo expulsa, vence y hace desaparecer los demonios. Ese es el tipo de poder que tiene la iglesia. Jesús continuó siendo fiel al Padre y a los pobres, y menos no puede hacer la iglesia de Jesucristo. Por eso fue condenado a muerte, y por eso seguirá siendo condenada y perseguida la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar el coraje, despertar dentro de nosotros el espíritu que Dios ha puesto, y elevar los ojos como David en su salmo. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién le vamos a tener miedo? El Señor es la defensa de nuestra vida. ¿Quién nos hará temblar? Cuando se alzaron contra mí, decía David, los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, nuestro corazón no debe tener miedo. Aunque esté en guerra contra nosotros, no perderemos la confianza. Y al final, el Salmo decía, espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor, pueblo mío, y espera en el Señor. Como dice San Pablo hoy, porque Dios está con nosotros. Y entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?